El presente comentario es para externar mi punto de vista de que en lugar de que López pierda el tiempo en sus mañaneras tratando de convencer al pueblo de México, lo que más logra es convencer a sus paleros, a los que les paga los apoyos, que además es un derecho constitucional. Y bueno, en lugar de perder el tiempo de 3 horas maratónicas en sus mañaneras, y en lugar de hacer un gasto tan exagerado en la producción de sus programas que obviamente si no llegan al pueblo libre de México pues están para la basura. Entonces para evitar todos esos dispendios de dinero que nada benefician al desarrollo del país, porque es su forma de gobernar, y como además ya está desprestigiado a nivel mundial, no solamente nacional, de que es un gobierno el que está ejerciendo, un gobierno de muertos, un gobierno de besos y no balazos, un gobierno de los más peligrosos en el mundo para visitar este país, como lo afirmó un periodista extranjero, Octavio Valdés, de Univisión, y recientemente el periodista también de Univisión, de origen mexicano, Jorge Ramos, en una entrevista que tuvo con la periodista Uresti, en el sentido de refutar a López, que no era verdad que los Estados Unidos tenían más crímenes, había más violencia que en México. Y eso es importante ya destacar, que López ya no necesita de mayores réplicas, de mayor polémica, porque López gobierna con la saliva, de ahí el título del gobierno salivoso, porque la pura verborrea no es una prueba contundente de que en México estamos en bonanza, de que en México ya hay seguridad, de que en México hay empleo remunerador, hay una salud casi como la de Dinamarca o de otros países europeos del primer mundo. O sea, como ya no es necesario demostrarle nada a López, yo considero que debemos de pedirle, como se lo indicamos en otra ocasión, que ya deje de hacer el ridículo, que deje de exhibirse porque su gobierno ya está calificado en la mente de todos los mexicanos. Ya ganó un lugar en la historia en el cual va a pasar como el peor presidente de México, incluyendo a Porfirio Díaz, como el peor presidente de México, que vino a destrozar las instituciones por un fanatismo de tipo socialista para implantar su cuarta transformación de México, que no nos va a dar ningún beneficio de nada, sino que al contrario está provocando o ya provocó que el país caiga en una debacle económica, que el país ya sea una institución que no es respetable, porque él no respeta las instituciones, ya las avasalló, y tampoco respeta la dignidad y la honorabilidad de los mexicanos que no estamos de acuerdo en su desgobierno. Gracias. Pues todas las visiones posibles. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Lo que dice el presidente no es cierto. El presidente tiene otros datos y tiene una idea casi mágica de que porque diga las cosas así van a ser, y no es cierto. He hecho una investigación muy rápida de cuántos asesinatos hubo en el año pasado, que es para que podamos compararlo todo exactamente igual. El año pasado hubo en los Estados Unidos
20.200 asesinatos, de acuerdo con el archivo de Gun Violence, que es uno de los más respetados. En México, Azucena, en el mismo año, el año pasado, hubo 30.968 homicidios dolosos, según cifras oficiales del mismo gobierno del presidente López Obrador, para que no se quejen. Y además aquí en México hubo 10.000 asesinatos más que en Estados Unidos, y con la gran diferencia de que en México hay 136 millones de habitantes frente a 336 millones de habitantes en los Estados Unidos. Es decir, no quiero decir que en los Estados Unidos no hay masacres, que no hay asesinatos, pero la realidad es que México, con los datos, es muchísimo más peligroso que Estados Unidos. Es correcto, así con los datos concretos, duros, con menos población, tenemos un registro mayor de homicidios, de desapariciones, Jorge, porque tampoco hay que perder de vista este tema de los desaparecidos, 45,000 desaparecidos aproximadamente, claro, en lo que va de este sexenio, más los sumados en sexenios anteriores, andamos ahí en una cifra tremenda, ¿no? Número 1, desaparecidos. No sé si allá en Estados Unidos tengan un problema similar o una cifra o un conteo como el que llevamos acá en México de gente que desaparece, listo, no se sabe más. No, ese conteo en los Estados Unidos, por lo menos públicamente, no se lleva. A todo esto, México es un país muy peligroso, hay que reconocerlo. Las encuestas están por todos lados. Son 10 feminicidios diarios, ustedes lo acaban de reportar. Cada día en promedio matan a 86 mexicanos. México es el país más peligroso del mundo para los periodistas, incluso más que Ucrania. Y ciertamente hay que reconocer, sí hay nuevas presiones por parte de legisladores de los Estados Unidos en contra de México. El senador Bob Menéndez, quien es el jefe o el chairman en inglés de este incluyente e influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, apareció ayer en uno de los programas de televisión más importantes, Get Meet the Press, y dijo lo siguiente: la realidad es que en muchas comunidades fronterizas en México son los carteles los que controlan esas comunidades, no el gobierno de México. Y en lo único que se equivocó el senador Menéndez es que dijo que la política de López Obrador era de pesos, no balazos, o no sé, a lo mejor no se equivocó. Sí. Bueno, como el video lo dice todo, no necesito más palabras para llegar a la conclusión que el desgobierno de López ya nos situó en una coyuntura de mucha gravedad, porque López es el defensor, es el amigo de la delincuencia organizada, es el protector de los narcos, porque ellos lo van a ayudar en las elecciones para presionar, para amenazar y lograr que con ese tipo de presiones sus corcholatas hagan un maximato y que López quede impune en sus fechorías. Y en esas condiciones, pues yo creo que ya no hay ningún argumento de parte de López que sea válido, de que está gobernando, de que él es bueno, de que él es caritativo, que es el conservadurismo, que es el clasismo lo que está provocando que su gobierno esté dando tumbo. Pues es evidentísimo que López no puede con la delincuencia, porque la delincuencia es su aliada. Es evidente que López no pudo con el paquete de gobernar de manera como lo establece el artículo 89 de la Constitución, y que se sirvió del gobierno simplemente para enriquecerse, para enriquecer a sus familias, pero no para dar bienestar a los mexicanos. Y lo más probable es que López vaya a ser juzgado por la justicia una vez que consigamos los ciudadanos libres con nuestro voto, que no quede el continuismo de Morena, para que pueda ser efectiva la aplicación de la justicia en contra de López, sus paleros y todos los cómplices, como son los diputados y senadores del Congreso, que lo apoyaron para hacer un desastre de este país, violando la Constitución de manera sistemática. Gracias.